Wow, what a rich time of ministry we've had already this morning and sharing. Y gracias a Dios por el tiempo que tuvimos de I want to ministración en take esta some time mañana. and look at this very Y familiar quiero passage. tomar un tiempo para Sometimes when a estudiar passage este is familiar, pasaje it's easy tan for us familiar to que just acabamos de gloss over it. leer. Yeah, A I know veces that. sentimos This que is es a tan passage familiar that que I've decimos, been ay, sí, yo ya me lo drawn sé. to much Pero in recent weeks, el Señor and quiere llamar particularly nuestra in response atención to a estos versos, prayer. particularmente en respuesta a la oración. As we were this last weekend, for example, at Por camp, ejemplo, and este thank God último for blessing us fin with de a good semana, el weekend. pasado fin de semana, tuvimos el There's a lot campamento of de la iglesia y good interaction, hubo muy buena discussion, interacción, muy buenas discusiones entre addressing the nosotros. questions, how can we as a church be what the church is meant to be? Estuvimos pensando qué iglesia And es la how que can we quiere el move Señor from where we construir con are to where nosotros we need to y be? cómo podemos movernos del lugar donde And estamos a we donde can see queremos where we should ir. be, and we see where we are. Y And for mientras many it seems consideramos an lo que impossible queremos ser y a dónde queremos llegar, distance, an a veces impossible parece gulf una that needs to be distancia spanned to imposible get la to que where we debemos need de to be. cubrir para Just hacer to lo que pray, Dios quiere Lord, que seamos. Y por eso es que what is the yo answer? digo, Señor, ¿cuál es la And He's been respuesta? drawing me again and again to this Y una y passage. otra vez el Señor me It's trae a este passage that has pasaje. cost me many Este hours of pasaje sleep, que me ha costado because muchas it horas de reveals much in sueño my porque own me life. revela I see muchas much in our cosas en mi propia congregation. vida, me revela I cosas en believe esta that congregación this is y a creo word que from the Scripture, esta es una palabra de la from the Word Escritura, of God, from the heart of God to es the una church palabra del today. corazón de Dios a la iglesia. And so, Heavenly Father, Vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, we thank you te for damos the ministry gracias that we por el enjoyed last ministerio weekend. que Thank you for disfrutamos la the semana ministry that pasada. we Gracias por experienced this morning. lo que Lord, experimentamos we ya en esta recognize, as mañana Bob has pointed out, y reconocemos lo que time Bob is such decía an hace un enemy to the momento, que church, el experiencing enemigo and going deep in quiere fellowship and impedir que communion with nosotros you and one tengamos another. comunión los unos con los I otros, que ask that tengamos you would amistad. open Señor, our yo te eyes pido and que our abras hearts to nuestros see ojos, nuestros how this oídos, passage today para que applies to podamos that very aplicar problem, este pasaje a that nuestra very need vida, that we have. How para it que applies podamos to aplicarlo a las necesidades que us who tenemos. we confess struggle Señor, confesamos que tenemos to batallas. live in any semblance of similarity to the Batallamos pattern para that's laid vivir out for us in the Word of God. conforme al patrón que tú nos has dejado en tu Lord, palabra. We trust that you Pero are Señor, able confiamos en to que bring us tú nos vas a into ayudar conformity to the y nos person of vas a Jesus Christ. ir dando forma You are a la able to imagen de bring us Cristo, into conformity porque tú tienes la as a capacidad church to de your moldearlo, pattern and de your moldearnos design, conforme a your tu desire for patrón us. y a tu diseño. And I just pray that as we look Señor, te into your pido que word, mientras estudiamos tu that palabra you would give us insight, that nos you would des enable us. I pray, revelación Father, that you would enable me, that you would y, speak through Señor, me. que hables a través de May we mí, not miss what you have for que us. May we no not miss the perdamos significance of el it. May we not significado de miss lo que how it tú applies quieres to our lives. hablarnos, el significado de cómo se Lord aplica God, a I pray nuestras that as we vidas. Te walk pido, away from here Señor, this que morning, cuando it would not be salgamos to de forget aquí, what we have heard, no nos but that it olvidemos would de lo be que to have aprendimos your hoy, Holy Spirit apply it sino que into permitamos the que tu details of Espíritu our Santo lives, aplique that todo lo we que would be vamos a aprender en changed. nuestras vidas para que In the name of cambiemos. Jesus, I pray. En el nombre de Amen. Jesús oramos, mi Señor. Amén. Repeatedly, one of the things that was mentioned last weekend as we had group La semana interaction, pasada tuvimos discussion, algunos over the grupitos, question of unos how can we be equipos what God has en los called cuales us as a church to be. estuvimos estudiando y It was discutiendo repeatedly mentioned by que many that queríamos we're too ser busy como to iglesia do y that. muchas veces Our schedules are el too comentario en full for común us fue que to be able estamos to muy live that kind of ocupados life. para vivir We esa don't have clase de time vida, to live in que community. no We don't have tenemos time to tiempo be para vivir en actively comunidad, working together que to no make tenemos disciples. tiempo para discipular Jesus a has otros. some pretty forceful instructions for Y us Jesús in tiene the area unas of instrucciones priorities that we are going to de look at las this morning. prioridades que
que tenemos que And we vivir. forget that we belong Y eso es lo que to vamos a estudiar esta mañana. another kingdom. We do not belong to the kingdom of Nosotros this tenemos world. We que belong to the recordar que kingdom no of God. pertenecemos a este reino, We forget our que nosotros instructions, pertenecemos al reino that we de are not Dios, to be que nosotros of this world, tenemos but we are in it. instrucciones In it, but not precisas, of. We are not que to be nosotros conformed no to the somos de pattern este of this mundo, world, que estamos en este mundo, but pero we are nos to be pertenecemos, transformed by the que renewing nosotros of our no minds. debemos de We conformarnos are a to las think formas y a las differently costumbres de than este the world mundo, sino thinks. We are to que pattern debemos our lives dejar que el differently Señor than nos the world moldee nuestra patterns vida it. en un patrón At the diferente, heart en un of the modelo Sermon on the diferente. Mount, Jesus taught about the need El Señor for our Jesús priorities en el to be Sermón del Monte habló radically acerca de las different from the prioridades, world's priorities. cómo ellas son His message on radicalmente priorities diferentes de in las de Matthew las chapter personas 6 que no conocen al Señor. with these words, verse 33. En Mateo capítulo 6, verso Begin reading verse 33. 31 rather. Bueno, de hecho Therefore, voy do a not worry, empezar desde saying, el "What verso shall we eat?" 31. or "What shall we Fíjense lo que drink?" dice. or "What Por shall we tanto, wear?" no se preocupen diciendo qué after all comeremos these o things qué the beberemos o Gentiles con seek. qué nos For your cubriremos, heavenly Father porque la gente knows busca that you todas need estas all these cosas, things. pero su Padre que But está en los seek cielos first sabe que ustedes the tienen kingdom of necesidad God de and todas his estas cosas. righteousness. Más bien And all busquen these things primeramente el shall be reino de added Dios to y su you. justicia, y todas In this estas passage, cosas Jesus les serán establishing añadidas. a priority. Aquí Jesús está First, estableciendo una This is prioridad. the key of the Número passage. 1, Verse 33, esta and es that la word clave first, del I believe, pasaje. is the focal point. Creo que el But his verso instruction 33 on es this el punto subject of focal. priorities begins back in, Pero verse 19, where he says, hay "Do un not lay verso up for anterior yourselves que treasures nos da on las earth, bases para esto. where moth Verso and rust 19 de Mateo destroy, and where 6. thieves break No in and acumulen steal. para ustedes tesoros en la But tierra lay up donde for la polilla yourselves y el treasures óxido in corrompen heaven, where neither y donde moth los nor ladrones rust se meten y destroys, roban. and where Más bien, thieves do not break in acumulen and para steal. ustedes tesoros en el For where cielo, your treasure donde ni la is, polilla ni el óxido there your corrompen y heart donde will be also. los ladrones no se meten y roban. What Porque is it donde that esté su occupies tesoro, so allí much of the también world's estará su time and corazón. focus? Is it not ¿Qué es lo que trying to ocupa nuestro accumulate tiempo riches y here nuestro on this enfoque en earth? esta tierra? Muchas Jesus' veces son las instruction riquezas for y la us acumulación de is that ellas. this is not Pero to la be instrucción de our Jesús es que occupation. nosotros no debemos de It is not to ocuparnos be en our esto, no debe de focus. ser nuestro We enfoque, are not pues. to be No debe de preoccupied ser with nuestra laying up for preocupación ourselves treasures and hacer securities tesoros here on y this seguridad en esta tierra. Treasures on earth are Porque large los bank tesoros accounts, de esta tierra investments, pueden ser bigger cuentas de and more banco material grandes, possessions than we posesiones need. materiales, Instead, our cosas focus que is to be necesitamos en lo on material. laying up treasures for Nuestro ourselves enfoque in debe de heaven, ser, en lugar de esto, because that is the kingdom hacer we tesoros en belong el cielo, porque de ahí What does es de that donde mean? nosotros somos. to invest our ¿Qué time significa esto? and our Que debemos resources de in the enfocar things of nuestro God. tiempo y nuestros recursos en las cosas de Jesus Dios. said that a cup of water Jesús given dijo to the thirsty que in cuando uno Jesus' da name un vaso will give de you agua en el nombre de reward in heaven. Jesús, nosotros vamos a recibir una Faithfulness recompensa en in el serving cielo. others, La fidelidad en loving servir your a otros, enemies, en amar a nuestros teaching the word enemigos, of God, enseñar la palabra de making Dios, disciples, hacer and discípulos giving your money and goods to the y needy dar are all de ways nuestro of dinero y laying up recursos treasure a for los yourself in necesitados. heaven. Eso That es is to hacer be tesoros en our- el cielo, y esa our debería activity. ser That is to be the focus nuestra of our actividad y el activity enfoque de nuestra and our vida. priority. Jesus warns us that the problem with accumulating earthly Jesús treasure dijo que is that it takes our el hearts problema captive, de so that God does not atesorar have cosas our en esta hearts. tierra es que He nuestro wants corazón our se queda hearts. preso allí, It will y take Dios quiere our nuestro focus off corazón. of God Dios when we are fixated on No accumulation quiere que of nosotros things nos and enfoquemos en establishing acumular cosas, securities. porque entonces quitamos nuestro And it enfoque de will rob us Jesús, of our love y for eso God. nos va a robar del amor de When Dios. it comes to a situation of choice, choice of Cuando se your trata de loyalty, tomar una decisión acerca de nuestra lealtad y nuestra obediencia, ¿dónde está nuestra obediencia? ¿Dónde está nuestra prioridad? Porque a veces vamos a escoger desobedecer a Dios en lugar de perder nuestros tesoros. Hay un verso en la Biblia, dice que un joven se acercó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué me hace más? ¿Qué me hace falta para seguirte? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende tus bienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Pero cuando el joven oyó esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús a eso se refiere cuando dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El verso 22 de Mateo 6 dice, la lámpara de su cuerpo es el ojo. El ojo se refiere a tu puntería, a tus intenciones, a tu enfoque en la vida. Ese es el ojo. Si tu ojo o tu enfoque está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu enfoque está en Jesús y perseguir todo lo que Dios quiere para ti, entonces tu vida va a estar llena de entendimiento, de sabiduría, de perspectivas que le dan gloria a Dios. Pero si tu ojo, o sea, tu enfoque, está fijo en perseguir posesiones en este mundo, todo tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad, de confusión, de falta de sabiduría, de cosas mundanas, de deseos sin cumplir, de ansiedad, de estrés, de debilidad espiritual, de oraciones no contestadas. How great is that darkness? Your focus will determine Tu enfoque va a determinar el resultado de tu vida. ¿En qué te estás enfocando? ¿Cuál es el enfoque de tus ojos? Bueno, eso se revela en tus prioridades. Si tus prioridades están en perseguir el reino de Dios y su justicia en primer lugar, por encima de todo, vas a estar bien. Pero si tú no estás enfocado en eso, entonces toda tu vida se va a ver afectada. Verso 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra señores significa alguien que es tu jefe, que gobierna sobre ti, que te dirige, que dirige tu vida. El Señor debe de ser nuestro amo, nuestro Señor. La Biblia nos enseña que no hay otro amo en nuestra vida. Pero aquí la Biblia identifica dos señores o dos amos. Uno que se llama Jesús o el Señor y otro que la palabra original griega es la palabra mammon, que significa dinero y posesiones. Y esas son las cosas que toman forma de un Dios en nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en el dinero para satisfacer nuestras necesidades, cuando nosotros confiamos en el dinero, entonces se convierte en nuestro amo. Mucha gente es gobernada por su trabajo porque confían que ese trabajo les va a dar seguridad, les va a dar un lugar, pero eso está equivocado, ese es el amo equivocado. Muchos cristianos piensan que pueden tener una mejor vida aquí en esta tierra y eso les va a ayudar a tener una vida mejor en el cielo, pero eso no es así. Fíjense en la terminología que Jesús usa en el verso 24. Nadie puede servir a dos señores. Y luego Él lo dije, no deberías servir a dos señores. Él no dijo, no debes servir a Dios y a las riquezas. Él dijo, no puedes. Trata, aunque trates, no puedes balancear el servicio a dos amos. Imagínate en qué clase de problemática
te vas a meter. Si Dios te pide que renuncies a tu trabajo y a todos los beneficios que tienes en él y trabajes en un trabajo de tiempo parcial para que tú puedas darle más tiempo a ser discípulos. Imagínate, la única forma de evitar que el dinero y las posiciones económicas se conviertan en nuestro Dios es darnos cuenta de que Dios es todo y Él es todo lo que nos necesitamos y dejar que Él pueda ser nuestra autoridad. Esto incluye darle a Dios toda nuestra atención, todo nuestro enfoque. Muchas veces nosotros caminamos en el centro comercial y les aseguro que cuando caminamos ahí, no estamos pensando que Dios es el que debe de dirigir nuestras compras, pero así deberíamos de decir, deberíamos pensar cuando estamos en un centro comercial, este dinero debe de ser usado para su gloria y para su honra, y tenemos que sentir su dirección para gastar este dinero correctamente. Mateo 6:25. Por tanto os digo, o sea, debido a que no pueden servir a dos amos, les estoy diciendo lo siguiente: no se afanen por vuestra vida, por lo que han de comer o por lo que han de beber, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir, porque ¿qué no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque Jesús entendía nuestra tendencia. Él entendía que te ibas a poner ansioso por el dinero, te ibas a poner preocupado por el dinero. Pero Dios quiere tener un control absoluto de nuestras vidas porque Él quiere ser nuestro amo. Por eso les digo, no se afanen por su vida, porque yo me voy a encargar de eso. No se preocupen de lo que van a comer o beber o por lo que van a vestir, porque yo me voy a encargar de eso. Hay cosas más importantes que tengo por ustedes que preocuparse de cómo van a vivir, que preocuparse cómo van a alimentar a la familia o cómo van a vestirse. No se preocupen por eso. Hay otras cosas más importantes. Yo me voy a encargar de eso. El preocuparse es un estado constante de estrés porque no te puedes concentrar, porque no entiendes que si dejas a Dios, Él va a tener control de todo. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de pensar, este es mi dinero y yo voy a encargarme de cómo lo voy a administrar. Yo no voy a dejar que Dios me lo administre. No confiamos en que Dios supla nuestras necesidades. Cuando nosotros nos preocupamos de nuestras finanzas, nosotros estamos diciendo que el dinero es nuestro Dios y no Dios. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él anduvo llamando discípulos, llamándolos para abandonar otras formas de ingreso para seguirlo. Anduvo llamando pescadores y recolectores de impuestos a que le siguieran. Y Él los iba a cuidar porque no les iba a decir dejen su trabajo para abandonarlos. Lo que el Señor quería es que ellos aprendieran a confiar en que Dios iba a satisfacer sus necesidades. Y yo sé que algunos de ustedes han perdido su trabajo
Y tal vez ya se están about how you're preocupando going to feed and clothe your family. de cómo van a alimentar y vestir a su familia, cómo van a Do not worry proveer. about your life, Pero Jesús les dice, no se what you will preocupen eat, what you will drink, de todo lo que what you're going to put on. involucra vivir, vestir, comer. Trust me. No se preocupen, confíen en mí. Yo les Some of voy you a are done dar, school. yo voy a proveer. And you're looking for a Algunos de career ustedes that will ya pay acabaron la well. carrera, So that your la needs will be escuela, met. y están pensando qué carrera van a estudiar. Jesus says Y that's the están wrong pensando, focus. ay, ¿qué carrera voy a That's the wrong estudiar que me deje priority. más dinero? Bueno, That eso is not where dice la your Biblia que esto eyes to está be mal, on a career porque or on a ustedes job deben poner or on the sus money that you ojos can make through it. en una carrera, Money no por el is dinero not que to van be a your hacer. master. El dinero no A es good su job amo. is not to Un be where you put trabajo your no trust. es en lo que tú debes de poner tu Some of you are confianza. called by God to quit your Algunos job están and go aquí full-time into y Dios los unsalaried ha ministry of the llamado gospel. a dejar su From trabajo our church, we're gonna be y doing that trabajar right here. aquí en el Heading down to ministerio. Columbia, Tenemos una give pareja, por themselves ejemplo, que full-time to the ministry of the gospel. han dejado su trabajo y se You may van a be ir a worrying Colombia about a ministrar a how los your needs niños are going to que be viven met. en el basurero, Jesus, porque don't Dios worry. los llamó, pero Jesús dice, no se preocupen. Some of you are being called by God to change Algunos careers, de ustedes, Dios to los leave your llamó a inflexible cambiar job and to trust the Lord to sus provide something carreras more flexible y dejar el so that you trabajo can que give yourself tenían more fully para to what dedicarse particular ministry He's called you al to. ministerio que But Dios you're les ha afraid to llamado, let pero a go lo of mejor your source están of con security. miedo You're de worried dejar about su, your su physical seguridad, needs going de, unmet. de Jesus que says that's sus wrong. necesidades físicas tal vez no vayan a estar I'll take care cubiertas. of Pero those Jesús dice, no se preocupen, si yo los llamé, yo proveeré. When we cultivate a habit, and it begins Debemos de when we're cultivar young, un of hábito trusting in money, it produces in us fear diferente, of porque letting en money nuestra go vida so that we might trust se God nos ha instead. enseñado But a habit que of tenemos trusting que God delivers us guardar from the nuestro fear of dinero having money. y Let us acumularlo. cultivate the habit of Pero tenemos trusting que God cultivar el so that hábito de we confiar can en Dios freely para que give nosotros as de una He manera would direct bien us to libre give. podamos dar Our priority libremente. is to fix our Nuestra eyes prioridad on es Jesus enfocar and to nuestros run ojos with en perseverance Jesús the race that He has marked out for us, that He has y set before us. That He's got a course for your life. el Señor tiene Fix your eyes on Jesus and run un plan that para course. nuestra vida. Por eso nosotros Don't que fix your eyes tenemos on a que job poner and nuestros try and ojos run en the course Jesús Jesus y marked correr out for you. la carrera que Jesús Don't tiene fix para your eyes on nosotros. any No material ponga sus security and ojos try and run the course en that las cosas Jesus marked out. It won't materiales, work. porque así no funcionan las cosas. Our priority Nuestra prioridad is to fix our eyes on Him. es Set poner our nuestros focus ojos en Él, poner nuestro enfoque en Él, not on making a living, no en but on vivir, following sino Christ. seguir a Trusting Cristo, that He has promised to meet confiar our needs if we will follow que Him. Verse Él 26. Look at the va a birds of the proveer. air. Vamos al For they neither verso sow nor 26. reap nor gather into barns, Dice, miren las yet your aves del heavenly cielo, Father feeds que them. no siembran, ni Are ciegan, you ni not of recogen more en value than graneros, they? y vuestro Padre Which of you by Celestial las worrying can alimenta. add 1 cubit ¿No to sois his vosotros stature? de mucho más Birds valor do que not ellas? sow, Los they don't pajaritos reap, they don't gather no into siembran, no barns. In other ciegan, words, they no don't work. almacenan en los graneros. En otras And yet palabras, your ellos no heavenly Father trabajan. feeds them. Y sin embargo, el Padre Celestial Birds las do not work alimenta. because they are inferior Los to us. pajaritos no trabajan porque God has son created inferiores us a to work, nosotros. Dios nos and creó a He has nosotros called para us to a trabajar great work, y Dios nos ha llamado a un trabajo to have maravilloso. dominion over the earth, Nuestro trabajo es to tener be in dominio sobre la partnership tierra, with Him in ser seeing His kingdom colaboradores de established. Dios en el reino que Él We are quiere vastly establecer. superior to the birds. Nosotros somos Realize muy who we superiores a are. los We are pajarillos children of God. porque nosotros somos It's hijos so de important Dios. that we understand our Por eso es identity muy if we're going to importante trust que Him, nosotros conozcamos that nuestra God takes identidad care of the para pets poder confiar en who Él. have no work Así to como do. nosotros How much cuidamos de more is He nuestras going to take mascotas, care of His que own no hacen children nada, who share in His great pero los kingdom work? cuidamos y vemos de sus Jesus is necesidades not así belittling Dios. work. He's not telling us that we Imagínense, shouldn't si work. nosotros The cuidamos Bible nuestras says that if mascotas, anyone will not ¿cuánto work, más Dios then no cuidará de neither sus shall he propios eat. hijos? What Dios Jesus se is va a encargar de condemning darnos is que trusting in comer. your work to meet Nosotros your tenemos needs. que He confiar said, en "Don't do Él. that.
Y por eso nos dice, no se preocupen, no hagan eso. Está condenando nuestra confianza en que el dinero va a satisfacer nuestras necesidades. Y está condenando nuestra falta de fe en Dios y esa tendencia que tenemos de buscar nuestras necesidades, de buscar satisfacer esas necesidades por encima de nuestra necesidad de complacer a Dios. Claro, tenemos que hacer lo que sea necesario nosotros, pero esa no tiene que ser nuestra prioridad. Que no es la vida más, que estas cosas físicas. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos de acuerdo a su voluntad, sirviendo a sus propósitos. Dios quiere proveer para nosotros todo lo que necesitamos, pero no que esas cosas tomen el lugar de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a un ministerio, hemos sido llamados a ir y a ser discípulos, y nosotros tenemos que servir ese propósito. Si nuestro ministerio toma un segundo lugar en nuestra vida y el trabajo y nuestras ganancias económicas un primer lugar, entonces ese es nuestro amo. Nuestro trabajo es un lugar donde nosotros podemos llevar a cabo nuestro ministerio. Es parte de nuestro campo misionero. Pero si este lugar donde nosotros trabajamos se convierte en nuestra prioridad, entonces se ha convertido en nuestro amo. Muchos de ustedes nos han platicado que en sus trabajos les dicen, no hablen de Dios aquí en este trabajo, pero en los tiempos de Jesús también pasaban esas cosas, pero Jesús les decía, bueno, ¿qué es lo justo delante de Dios? ¿Escucharlos a ustedes o hacer lo que Dios quiere? Ustedes juzguen. Dice, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y visto. En otras palabras, ellos tenían ese deseo de hablar de la palabra de Dios. En Marcos 10, 29 dice, Jesús les dijo a los discípulos, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio. Si ustedes en otras palabras, lo que está diciendo es que si ustedes han dejado todas estas cosas por proclamar el Evangelio de Cristo, yo puedo darles 100 veces más que eso. No se preocupen, no se preocupen de cómo van a satisfacer sus necesidades. Yo les doy mi palabra, dice Jesucristo. Yo voy a cuidar de ustedes. El verso 28 de Mateo 6 dice, ¿por qué se afanan por el vestido? Esta palabra afanarse es preocuparse. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Jesús está hablando de esto. A lo mejor está viendo a los jóvenes. Los jóvenes veían a Jesús no muy elegante. Tal vez él no se vestía muy a la moda. Tal vez se vestían de ropa de segunda. Y Jesús decía, oigan, no se preocupen por eso. Fíjense los lirios del campo. Ellos no hacen ropa, no hilan ni nada.
Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y me mueve el corazón porque yo mismo he pensado que tal vez yo voy a vivir mejor si yo tomara cartas en el asunto de mi propio dinero. Y eso es ser de muy poca fe. Piensen en esa belleza que Dios les da a las florecillas del campo, esa belleza que solamente dura unos días porque luego se marchitan. Imagínense cuánto más Dios nos dará a nosotros, que somos seres eternos. Dios no nos va a dejar que vistamos en harapos. Dios va a cuidarnos bien. Ahora, antes de que se vayan en otra dirección, no crean que Dios les está prometiendo que los va a vestir en ropa de diseñador. No. Dios les va a dar algo que ustedes ni siquiera alcanzan a comprender. Pedro 3. Vuestro adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos de cabello y adornos de oro, ni en vestir ropas lujosas, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Eso sí es de gran valor delante de Dios. Ese es el espíritu tierno y tranquilo, lo que es precioso delante de Dios. Ese espíritu que confía en Él, en que Dios va a suplir. Hay personas que se visten muy bien, pero se ven corrientes, no les luce lo que visten, aunque sea muy caro, porque no tienen esa cosa que Dios les da. Y hay otras personas que viven y se visten sencillos y se ven hermosos, porque Dios los viste con la radiancia de su poder. Sigue diciendo el verso 31, por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, los paganos, la gente del mundo, los no creyentes, buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que sus hijos necesitan. Dios lo sabe mejor que ustedes. Los paganos, la gente del mundo, la gente que no cree en Dios, ponen su prioridad en estas cosas porque no tienen de otra, porque no tienen un padre que se encargue de ellos. Ellos no saben de ese amor y de esa bondad de Dios hacia sus hijos. Ellos no saben que pueden clamar a Dios y Dios va a satisfacer. Por eso su responsabilidad está sobre sus hombros. Pero nosotros no somos como ellos, hermanos y hermanas. Nosotros no estamos solos, tenemos un Padre en su reino que va a cuidar de nosotros porque Él sabe lo que necesitamos. Tenemos las promesas de Dios de que Él nos va a suplir todo lo que necesitamos. Y nosotros debemos de ser testigos al mundo de que Dios es mejor que el dinero, que Dios es mejor que cualquier sistema económico del mundo. ¿Cómo nos atrevemos a decir que el dinero es mejor que Dios, que nuestro empleador es nuestro amo en lugar que Dios? Muchas veces nos atrevemos a estas tonterías
porque no creemos en que Dios va a suplir lo que necesitamos. El clímax de este asunto es el verso 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es el principio de la prioridad del reino. Número 1, busquen el reino de Dios. Hoy hemos hablado de las necesidades más básicas de la vida. Comida, agua, comida. Esas son las necesidades más básicas de la vida. Y eso no puede tener una prioridad sobre el reino de Dios. Porque cuando dejemos que Dios se encargue de eso, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y qué es el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es buscar todo bajo la autoridad de Dios, que Él sea nuestro amo, para que toda su justicia sea expresada a través de nosotros. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino espiritual, pero objetivo. Y el objetivo de este reino es rescatar a las almas del reino de Satanás y llevarlas a la justicia del reino de Jesús para que Dios se glorifique en ellos. Esto se llama hacer discípulos para Dios, rescatar las almas de los hombres, arrebatarlas de las garras de Satanás y enseñarles a caminar como Dios quiere, hacer discípulos para la gloria de Dios. Eso es nuestra primera prioridad. Y eso debería de estar por encima de buscar la comida, la bebida, la ropa. Buscar esto es buscar una vida justa en la cual el ministerio de Jesucristo se puede expresar a través de nosotros. Esta es nuestra prioridad sobre cualquier otra cosa. Y Dios promete que cuando nosotros ponemos esto como prioridad y vivimos de acuerdo a su justicia, Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Jovencitos, déjenme, les hablo a ustedes, jóvenes, muchos de los que se han graduado recientemente, que se preocupan a qué se van a dedicar, qué es el siguiente paso, qué carrera van a tomar. Ustedes están preocupados de tener un buen trabajo, con quién se van a casar. Estas preocupaciones se han convertido en algo, en una prioridad equivocada en sus vidas. La Biblia dice que ustedes están preocupados y afanados por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quieren saber qué van a hacer por el resto de sus vidas? Busquen a Dios primeramente y Dios se va a encargar de lo demás. No estén preocupados y enfocados en su carrera, en su trabajo, porque esa es la prioridad equivocada. Hay una prioridad más importante. Necesitan entender, preocuparse por cuál es su trabajo en el cuerpo de Cristo. Cristo nos ha dicho, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Vimos la semana pasada cuál era el ministerio de la iglesia en su cuerpo. Esa pregunta es más importante para ustedes jóvenes que qué van a hacer para vivir o con quién se van a casar. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su llamado en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su ministerio? Descubran cuál es el ministerio que Dios les ha dado y úsenlo. Aprendan a vivir en comunión con otros creyentes y denle prioridad a esta actividad.
hasta que se acostumbren. Primero deben de hacer de esto una prioridad, ver cuál es su contribución al cuerpo de Cristo. Aprendan a compartir su fe. Aprendan a practicar la hospitalidad y conviértanse en personas que lo practiquen. Aprendan a predicar el Evangelio o enseñar la Biblia o a orar por otros. En otras palabras, aprendan cuál es su palabra, su ministerio para los demás. Aprendan esto antes de que empiecen la universidad o antes de que empiecen a buscar un trabajo. Significa que así se establecerá el ministerio del reino en ustedes antes de que establezcan su trabajo y su carrera, porque no deben de olvidar que ustedes están llamados a ser discípulos antes que otra cosa. Y Jesús promete que Él va a darles el trabajo que ustedes necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y Él va a suplir todas sus necesidades financieras. El verso 22 dice, cuando su ojo está enfocado en lo que es bueno, confiando en que el Señor va a suplir tu necesidad, enfocado en que el reino y su justicia es lo primero en tu vida, enfocado en estar lleno de luz, de sabiduría, de discernimiento, de conocimiento de la gloria de Dios, tú vas a estar contento y vas a tener paz, porque vas a estar lleno con la luz de Dios. Pero si estás enfocado en hacer dinero, establecer tu carrera, tener un trabajo, el verso 23 dice, vas a estar lleno de oscuridad, frustración, vacío, expectativas sin cumplir, preocupación y una vida vacía. Algunos de ustedes no están trabajando y por eso están muy preocupados de cómo van a satisfacer sus necesidades. Pero Jesús les dice, no dependan del dinero, dependan de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos una responsabilidad para aquellos que están en necesidad. Pero así como les dije a los jóvenes, ustedes que están buscando por trabajo, están buscando trabajo, están buscando qué van a hacer, busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen cómo van a ministrar en la iglesia. Busquen cómo van a ministrar unos a otros. Hagan esa su prioridad. Porque no está mal que busquen trabajo, pero tienen que establecer sus prioridades correctamente. Y Dios les va a proveer con un trabajo bueno en el cual ustedes van a satisfacer sus necesidades físicas también. Porque aquellos que tienen muy buen trabajo, pero que no tienen trabajo, no tienen tiempo para hacer la obra de Dios, no tienen tiempo en su trabajo para expresar su fe ni en su vida personal, bueno, su vida va a estar llena de oscuridad, frustración, sin frutos. La promesa es que si nosotros ponemos nuestra fe en Dios y en hacer su justicia, Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros estamos más preocupados que ponemos nuestras necesidades físicas antes que cualquier otra cosa y parece imposible llegar a ser como Dios quiere que seamos. En muchos casos, esto es lo que sucede y no quiero decir que así es siempre, pero el dilema es que
Cuando nosotros miramos nuestra vida y vemos que estamos en problemas, si miramos bien al pasado, vemos cómo nuestra vida no se ha alineado conforme a la voluntad de Dios. No hemos puesto a Dios en primer lugar. Muchas cosas de las que hacemos son incompatibles con nuestra vida espiritual. Nuestros horarios no son compatibles con el ministerio. No le dan prioridad al ministerio y ponemos en primer lugar muchas otras cosas que parecen muy importantes y nosotros entonces como resultado tratamos de vivir en comunión con otros y parece imposible porque no tenemos tiempo, porque nuestra vida está tan ocupada en otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y su justicia, que ya no tenemos tiempo para buscarlo. Por eso nosotros tenemos que poner en su lugar las cosas para que Dios nos ayude y Él nos va a proveer todo lo que necesitemos. Así que, ¿cuál es la respuesta a este dilema? Nosotros estamos aquí y tenemos que estar allá. Pues déjenme decirles que desafortunadamente la respuesta es que nosotros hemos puesto nuestras prioridades en un orden equivocado. La respuesta correcta es arrepentirse y poner nuestras prioridades correctamente, ajustar nuestras prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia de ahora en adelante y hacer cambios, establecer un nuevo amo en nuestras vidas, que ya no sea el dinero nuestra fuente de ingreso, sino Dios, Jesucristo es al que vamos a seguir. Jesucristo es nuestra prioridad, el número uno en nuestra vida y todo lo demás tiene que girar alrededor de Cristo. Y si hacemos esto, estaremos siguiendo el patrón correcto. Y todas las cosas se nos añadirán, todas las cosas van a girar alrededor de esto. Todas las cosas que nuestra familia necesita, que nuestros hijos necesitan, serán añadidas si nosotros confiamos en Dios. Él es nuestro amo. ¿Podemos confiar en Él y en sus promesas? Yo creo que sí. Padre Celestial, I confess that in so many ways, on so many occasions, confieso que en muchas formas y en muchas ocasiones le he dado prioridad a otras cosas que parecen importantes, porque el mundo dice, así debes hacerlo y ahora debes hacerlo. Le he dado prioridad a muchas cosas en el pasado porque estaba atemorizado, que si no lo hacía, no iban a funcionar las cosas. Señor, confieso que no he confiado en tu palabra como dice, primeramente, en tu reino, en tu justicia. Señor, confieso que no he confiado en que tú ibas a suplir. Señor, reconozco que el mundo dice, pues yo no tengo un Dios, así que lo tengo que hacer yo solo, por mí mismo, porque nadie se va a encargar de esto, sino, ¿quién más sino yo? Y Señor, yo he creído en eso, sin reconocer que yo te tengo a ti para suplir todo lo que me haga falta.
because I don't have time. Me arrepiento, Señor, I cancel things that de you've given me cancelar that are of cosas eternal value because de valor I've eterno got some porque material things that tenía came otras cosas materiales que seem surgieron, urgent, parecían seem urgentes important. e importantes. God, for so much of my life, I confess I've had the wrong master. Padre, And para I pray muchas as you've cosas been en mi revealing vida he these words to tenido my heart, el amo equivocado, that thou pero would yo te change, pido que reveles a mi that my corazón lo que priorities está would mal change, para que yo me arrepienta y that I cambie, would recognize who I am and who you are, que yo and would trust reconozca your siempre promises, trust your word. quién eres tú, And Lord, I yo pray pueda for this confiar en congregation, ti. Y Señor, te I pido por esta pray for congregación, those that are te struggling pido with, por aquellos que están batallando, what am I going to do with the rest of my life? y que no saben qué van a hacer en el resto de su vida. Te pido por aquellos que no saben cómo van a pagar sus cuentas y cómo van a suplir para sus familias, Señor, que ellos no tengan condenación con estas palabras, sino que tengan ánimo y que encuentren esperanza, no en el trabajo, sino confiando en ti, sabiendo que tú tienes un buen trabajo. Señor, te pido que podamos hacer de nuestros trabajos, lugares de trabajo, un campo misionero. Señor, te pido que nosotros podamos seguir haciendo discípulos para ti y que confiemos para que tú nos sigas llevando estos campos misioneros, que nos des la gracia y el poder, el valor. Y Señor, podemos confiar en que tú nos vas a sacar adelante porque has prometido suplir nuestras necesidades. Señor, que podamos reconocer que hay más que suplir nuestras propias necesidades. Líbranos, Señor, de ser negligentes. Y que podamos confiar en que tú harás lo que has prometido hacer. Señor, ayúdanos para que sigamos confiando en ti mientras sigues trabajando en nosotros. Ayúdanos a ser moldeables y arrepentirnos y a cambiar y confiar en que tú nos cambiarás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.